Sintonizas La Buena Nueva de hoy con el Padre Xavier Aguilar, aquí en Radio Monte Tabor Online. Oyentes de Radio Monte Tabor.com. Estamos aquí nuevamente con ustedes para desarrollar el programa Dialogando sobre el Evangelio. Este día nos toca el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 13 a 16. Dice así: En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Manuel. Sí, Padre. Este pasaje, tú no viniste ayer, ¿verdad? No, vino. Por eso te voy a hacer referencia a eso. Ayer tomamos el pasaje de el mismo Evangelio de San Mateo, capítulo 5, ¿no?, de las bienaventuranzas. Bueno. Ahora, eso lo habló Jesús con sus discípulos, dice el Evangelio. Se puede entender esto, creo que es lo más apropiado quizá, solo el grupo más cercano, los apóstoles. Y lo que ahora acabamos de leer es como una extensión de aquella, una continuación de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas en el monte que se llama así, de las bienaventuranzas. ¿No? Bueno, aquí yo lo veo como una reflexión que Jesús hace sobre lo que había sucedido antes, con lo que les había enseñado antes. Y como usted dice, solo al grupo de sus discípulos. Sí. Y por eso le dice, ustedes, ¿no?, los que han oído el Evangelio, los que me han oído todos los días ya durante bastantes meses, y que han oído este resumen de lo que había hecho en las bienaventuranzas, de lo que yo tengo que decirles. Ustedes son como la sal de la tierra y como la luz del mundo. Usa estas dos comparaciones para hablarles de una manera gráfica de el potencial que ellos tienen y lo que Dios espera de ellos. Una persona que ha conocido el Evangelio, quiero decir, conocerlo no es solamente haberlo leído así de paso y haberlo oído algunas veces, sino haber reflexionado sobre él, haber asimilado los mensajes, la idea que está expresada en los evangelios, que es la idea de Jesucristo y de Dios, y el espíritu que anima eso. Ustedes, ya que tienen ese bagaje, son como la sal de la tierra, ¿no?, para darle sabor al mundo, para darle sentido en cierto modo, ¿verdad?, y para poder contribuir con eso, ¿no?, a que el mundo, la gente, por supuesto, también sepa cómo piensa Dios y cómo siente Dios y pueda
colaborar con Él. Bueno, y la luz del mundo, otra comparación, pues también va en la misma línea. Luz es algo que ayuda para ver. En las tinieblas no podemos ver. La luz nos guía, nos orienta, nos ayuda para encontrar el camino. Y la iglesia misma, o el evangelio mismo, el conocimiento del pensamiento de Dios, tiene un valor enorme para poder orientarse en la vida. Ustedes son los que pueden encontrar el sentido que tienen los sucesos y pueden interpretar también los sucesos. Es un don de Dios, algo valiosísimo, sobre todo en el mundo de hoy, donde hay tanta confusión de ideas, tanta basura que nos llega por los medios de comunicación que confunde. Caos, ¿verdad? Sí, se fue un verdadero caos. La gente ya no sabe ni qué pensar. Y muchos se dejan influenciar por lo que más fuerte se dice o lo que más se repite, ¿no? Sí, pero la iglesia, los cristianos y el evangelio siempre en la historia ha ayudado a salir de esas situaciones complicadas en determinado tiempo, en determinado lugar. Pues siempre. Eso es parte de lo que Dios quiere precisamente con esto. Dios no quiere que estemos perdidos. No. Dios quiere que estemos bien orientados y que vayamos hacia los objetivos mejores. Sí. No solo individualmente, sino para la sociedad. Y para el mundo. Y para el mundo, sí. Para el mundo. Ahora vemos que el mundo está muy mal. Yo veo que son épocas, padre, que el mundo a veces va como a la deriva, a veces se reorienta y así va como una barca, ¿verdad? Sí, pues debería ir mejor. Debería ir mejor. Pues. Y Dios ha previsto y provisto, ¿no? Provisto. Sí, o sea, ha proveído. Ha dado los insumos. Sí. Y nosotros somos parte de eso, nosotros los cristianos. Pero, sin embargo, el mundo actual, el panorama del mundo actual es feo. Sí, sombrío. Sombrío. Pocos escritos pueden sacudir hoy el corazón de los creyentes con tanta fuerza como el pequeño libro de Paul Evdokimov. Entonces se ha oído hablar de esto. No, padre. Es un teólogo ruso. ¿Católico? Padre. No. No. Es perteneciente a las iglesias orientales, ¿verdad? Sí. ¿No? De Rusia. El libro se titula El amor loco de Dios. Con fe ardiente y palabras de fuego, el teólogo de San Petersburgo, ¿no?, pone al descubierto nuestro cristianismo rutinario y satisfecho. Así ve Paul Evdokimov el momento actual. Dice esta frase: los cristianos han hecho todo lo posible para esterilizar el evangelio. Se diría que lo han sumergido en un líquido neutralizante. Se amortigua todo lo que impresiona, supera o invierte. Convertida así en algo inofensivo, esta religión aplanada, prudente y razonable, el hombre no puede sino vomitarla. ¿De dónde procede este cristianismo inoperante y amortiguado? La crítica del teólogo ortodoxo no se detiene en cuestiones secundarias, sino que apunta a lo esencial. La Iglesia aparece a sus ojos no como un organismo vivo de la presencia real de Cristo, sino
como una organización estática y un lugar de autonutrición. Los cristianos no tienen sentido de la misión, y la fe cristiana ha perdido extrañamente su cualidad de fermento. El evangelio vivido por los cristianos de hoy no encuentra más que la total indiferencia. Según este teólogo ortodoxo, ¿no? Bien denso, profundo. Me parece sí que está hablando de la iglesia ortodoxa, pero también vale en gran parte eso Sí, para la iglesia católica. Yo pensé que estaba hablando para la nuestra, para la católica. No, está hablando para su iglesia, ¿verdad? Sí, Ortodoxa. Pero en esto no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. Sí. Según Evdokimov, los cristianos han perdido contacto con el Dios vivo de Jesucristo y se pierden en disquisiciones doctrinales. En esto, pues está como hablando, claro, para la iglesia ortodoxa, pero también para lo que era la iglesia católica hasta hace poco tiempo, muy poco tiempo. Disquisiciones doctrinales. Se confunde la verdad de Dios con las fórmulas dogmáticas, que en realidad son íconos que invitan a abrirnos al misterio santo de Dios. El cristianismo se desplaza hacia lo exterior y periférico, cuando Dios habita en lo profundo. Esto de los dogmas y la doctrina, pues, comparado con el espíritu, Sí, es secundario. Sí. Son fórmulas, diría yo. Así es, sí. No se vive el cristianismo. Muchísimos, y eso también aquí. Tú me has oído que lo he mencionado varias veces, ¿no? Sí, sí. Los cristianos vienen a la iglesia, muchos de ellos, solo por intereses, aunque tengan algo de espiritual los intereses, pero son intereses, ¿no? Sí. Que para que me vaya bien en este negocio, que para que me cure de esto, o se cure mi hija de esto, o lo otro, ¿no? Cosas. Antes ponían las novenas, ¿verdad? Una novena a San Antonio de San Padua, Antonio de Padua para... Sí, para encontrarse lo que se le perdió, Sí. y a otro santo para tener novio, para conseguir novio y cosas por el estilo, ¿verdad? Sí. O sea, un cristianismo totalmente desviado de su objetivo. Sí. No es eso el cristianismo. No. El cristianismo es algo mucho más importante que eso, ¿no? Como decía Elías, es un fuego que por dentro quema, decía Jeremías. Sí. Y es la misión que Dios ha confiado a los hombres, ¿no? Sí, que Dios ha confiado a los hombres para actuar como un elemento positivo, como la sal que le da sabor a todo lo demás, ¿verdad? Sí. Alimentos sin sal, sí. desabridos, ¿no? Y padre, en la antigüedad, la gente que viajaba con carne, pues no había refrigeradora, ¿verdad? Entonces también preservaba la salada. Cabal. No... Ahora la corrupción, por ejemplo, que es comparable con la podredumbre, ¿verdad? Sí, podredumbre. Sí, pues es una cosa común. Sí. Es una excepción el que no es corrupto, ¿verdad? Y que lleva a la destrucción y el parejo. Sí, y el evangelio, el cristianismo bien entendido y bien vivido, tendría que preservar de la corrupción. Sí. Bueno, y así por el estilo. Los grandes problemas sociales, que no se les encuentra solución, ¿no? Que se dice que se va a aplicar la solución, que ya se va a arreglar y no se arregla nada, ¿no? Sí. O hay personas que mejor lo que hacen es ignorar esos problemas y no saben en qué momento les puede llegar su parte. Llegan las consecuencias. Las consecuencias. Sí, de que no se encuentra. Y todo eso tiene solución
¿eh? Sí. En la revelación de Dios. Ahí está. Dios. Sí, No miente, sí, Padre. si comprendiéramos el Evangelio, si aplicáramos el Evangelio, encontraríamos la solución. Sí. Y sobre todo, el Evangelio es un espíritu. No solo comunica conocimientos, ¿no? Razones, motivación también, Sí. sino comunica espíritu, ¿no? Espíritu para poder hacer frente a lo que sea necesario para el bien de la humanidad. Bueno, por lo tanto, es en este momento histórico el cristianismo, ¿no? La respuesta que se busca a una enorme problemática. Por ejemplo, aquí entre nosotros, ¿no? La problemática de la desigualdad social. Esa tremenda desigualdad en nuestra sociedad. Unos demasiado ricos y otros demasiado pobres. Sí. ¿No? Y trae sus consecuencias. Consecuencias gravísimas, ¿no? Para todos, Sí, parejo. sí, claro. Porque no todos tienen aguante para poder soportar las consecuencias, por ejemplo, de ser pobre, ¿no? Sí. De ser pobre. Y sobre todo, ser pobre en estas circunstancias de hoy. Estar viendo, oyendo la propaganda de esto y del otro que te va a hacer feliz echas con arte, ¿no? Con arte para motivar, Sí. para crear deseo, y deseo muy ardiente, ¿no? Y por otra parte, se tocan el bolsillo y no hay ni Se centavos reprimen esos deseos. para, sí, entonces tiene que venir una represión, pero hay algunos, sobre todo la juventud, no se aguanta esa represión, Sí. sino que reaccionan de otra manera, por otro lado, ¿no? Reaccionan con violencia, reaccionan motivados por resentimiento, que es muy fuerte a veces, Sí. resentimiento, y lanza incluso como ciegamente a cosas muy arriesgadas, en lo cual muchas veces no solo arriesgan, sino pierden su vida, pero también la causan a otros, la muerte. Bueno, se busca pues entonces en el cristianismo, el que entiende el cristianismo, buscaría en él, ¿no? Como decía Marcel Moore, los cristianos han encontrado la manera de sentarse, no sabemos cómo, de forma confortable en la cruz. ¿Te imaginas cómo se puede sentar uno en la cruz? Sí, ¿verdad? es difícil. Difícil, ¿verdad? Difícil, duro. Bueno, pues como que algunos ya encontraron la manera de hacerlo. Sí, pero no. Sí. Se olvida que el cristianismo no es una doctrina, sino una vida, una encarnación. Una encarnación. Bueno, ahí está el problema. No que el cristianismo no sirva, sino que los cristianos, algunos cristianos, no sirven. Esos son los que no sirven. O no han encontrado ese tesoro que habla la Biblia, sí, que es el Cristo, el cristianismo. No, sí, es que si no se es de veras cristiano, pues eso no vale nada. Sí, es una pena. Cuando la iglesia ya no brilla, ya no siente, ya no refleja la vida de Jesús, apenas se constata diferencia alguna con el mundo. Eso lo podemos ver, ¿no? ¿Cómo piensan, por ejemplo, sobre la justicia los que profesan el cristianismo y los que no lo profesan? Pues casi igual. Igual, casi Igual. así he oído, padre. Sí. Casi igual. Así lo he oído. Bueno, pues la iglesia se convierte de esa manera en espejo fiel del mundo. Refleja el mundo, al que ella reconoce como carne su carne. Pero no es
lo que le viene a resolver los problemas, como es de esperar. Y como Dios querría también que la iglesia no se resolviera, sino que le indicara el camino y lo condujera para encontrar la solución de los problemas. Sí, sí, todos, incluso los problemas económicos, los problemas sociales. Sí, individuales y sociales. Individuales y sociales, así es. Y es que Dios lo dejó para eso. Quiere hacer presente su reino aquí. Ya, para eso. Sí. Solo es de creer esto. Sí, Dios quiere arreglarlo, pero Dios quiere respetar la libertad que Él mismo ha dado a los hombres. Por lo tanto, ha escogido actuar a través de seres humanos, a través de hombres o mujeres, ¿verdad? Que se les haya comunicado el Espíritu de Dios, la manera de ver las cosas, de pensar de las cosas, de sentir de las cosas y de actuar en esa realidad, ¿no? Para eso precisamente vino Jesucristo al mundo. Y vino en esa forma, ¿no? de un ser humano. Encarnado. Encarnado, una sí, virgen. encarnado, sí, encarnado. No vino divino, ¿verdad? No vino como una aparición de ángeles, por ejemplo. Sí, eso no. me refería yo. Sí. Vino como un ser humano, como usted y como yo. Sí, exacto. Y de esa manera nos ha enseñado a poder ser como ese elemento que le da sentido a nuestra existencia en el mundo, que lo preserva de la corrupción, porque tiene una motivación de amor y no de egoísmo. La corrupción está siempre movida por el egoísmo. Sí. ¿No? Un gobierno, un gobernante corrupto, pues eso, solo piensa en su provecho, aunque dañe a muchos. Y se dañe él, porque yo creo que eso daña, claro, padre, una persona así, ¿no lo cree usted, padre? Claro, pero en eso no piensa. Que se está dañando cree su que corazón. claro, cree que todo es ganancia cuando hace una movida de esas, ¿verdad? No, Dios no quiere eso, que se pierda nadie, así ha dicho en el Evangelio. Sí. Bueno, el plan de Dios pues es ese. Sí. Actuar por medio de seres humanos, hombres y mujeres. Actuar en el mundo, en los problemas del mundo, ¿no? Y por eso ha venido Jesucristo para no solo enseñarnos así intelectualmente, sino para darnos ejemplo, ¿no? Como siente Jesús, así siente Dios. Como piensa Jesús y expresa Jesús su pensamiento, así piensa Dios, ¿no? O sea, en un hombre vemos a Dios. Sí. ¿No? Vemos a Dios. Y luego, Jesucristo, ha formado a sus discípulos para continuar su obra. O sea, los cristianos, si somos cristianos de verdad, somos prolongación de Jesucristo, ¿no? Jesucristo que se va actualizando en el mundo, aquí, allá y por todas partes, en sus discípulos. Y ellos actúan en la realidad, pero movidos, motivados, estimulados por Jesús. Por el amor. Por el amor también. Por el amor. Sí. ¿Quién va a hacer posible que una persona, en lugar de ser egoísta, ¿no?, sea una persona que ama al prójimo, ama a los demás y se sacrifica a sí mismo? Pues ha habido y puede haber, y Dios quiere que haya personas así, porque lo hemos aprendido, lo podemos aprender de Jesucristo. Y de muchos santos he leído, padre, frases como esta: es hermoso el sacrificio que se asume por servir. Es una frase de un franciscano, del Maximiliano de Kolbe. Sí. Maximiliano de Kolbe. Sí, muchos reaccionarán sin duda poniendo matices
y reparos a una denuncia tan contundente, pero es difícil no reconocer el fondo de la verdad hacia el que apunta Evdokimov. En la iglesia falta sentido, falta fe viva, falta santidad, falta contacto con Dios. Faltan santos que escandalicen porque encarnan el amor de Dios. Faltan testigos vivos del Evangelio de Jesucristo. Para nosotros diríamos, faltan hombres como Monseñor Romero. En eso se viene. ¿Se te vino a la mente? Sí, así es cualquiera. Sí. Y una sugerencia, padre, que tal vez es tan profundo que se volvería a leer esta reflexión que usted acaba de hacer en este programa de ese teólogo, que es como nuevo para mí, ¿verdad? Sí, es una persona Entonces, bastante desconocida entre nosotros. No dejar, sino que dentro de 2 días o otro día volver a tocar este tema, que está bien puntual de lo que está pasando. Sí. ¿Verdad? Es una sugerencia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como se nos está terminando el tiempo, yo diría que volviendo al Evdokimov, ese teólogo ruso, a sus páginas ardientes, diría yo, este teólogo, él no hace sino recordar las palabras de Jesús. Ustedes, dice Jesús, sus discípulos, son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, insípida, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla afuera y que la pisotee la gente. Para nada, para nada. Eso es. O sea, los discípulos de Jesucristo, o valemos o no valemos, ¿verdad? Sí. En el sentido de que o actuamos como hemos aprendido, debíamos haber aprendido de Jesús, o no servimos para nada. Somos sal que ha perdido la cualidad de salar, su valor, de dar sabor, ¿no? Sí. Como luz apagada, como foco apagado, ¿no? Como foco quemado. Foco quemado, exactamente. Quemado. Sí. Y padre. Bueno, pues esto, mira, Manuel, pues debemos verlo como una gran responsabilidad nuestra. Gran responsabilidad ser los que tenemos de parte de Dios. Y es una dicha. La posibilidad, ¿no? Y que no la pongamos en práctica. Sí, te doy la palabra. Es una dicha, le iba a decir, es estar al servicio de Dios, es un honor, o no encuentro otras palabras. Una distinción. No, sino capacidad, ¿verdad? Sí. Dios nos ha dado la capacidad de ser eso, ¿no? Ser la respuesta a grandes problemas, ¿no? Grandes problemas que el hombre solo no puede solucionar, pero que Dios sí puede solucionar estando en él. Bien, bueno. El tiempo se nos ha acabado y vamos a despedirnos de nuestros oyentes, pidiéndoles un detalle, que comuniquen a sus conocidos, amigos, vecinos, parientes la noticia de dónde pueden seguir y cómo nuestro programa. La buena nueva. Bueno, sí. Muy bien. Muchas gracias. Esto fue La Buena Nueva de hoy con el Padre Xavier Aguilar, aquí en Radio Monte Tabor Online.